gusto saludarlos una vez más. El día de hoy quisiera continuar con ustedes estudiando nuestra colección que le hemos llamado las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión quisiera presentarles y compartir con ustedes otra parábola, la cual le he llamado Innovando con Experiencia. Innovando con Experiencia. Es un tema interesante que el día de hoy Dios nos trae a nuestro corazón y lo vamos a basar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 52, que a la letra nos dice: Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Pues bien, en este único versículo vamos a basar el día de hoy lo que Dios quiere hablarnos, que podamos entender cuál es el propósito de Dios en esta parábola. Habíamos comentado siempre que Jesús tomaba historias cotidianas, historias que sucedían, y las trasladaba y las comparaba con el reino. Por eso de ahí se derivó las parábolas que Jesús les presentaba a la gente, a las personas que lo rodeaban, a sus discípulos, a los seguidores que estaban con él, porque la intención era de que ellos pudieran comprender cuáles son los misterios del reino. Por eso el día de hoy Dios también trae a nuestra vida, trae a nuestro corazón esta parábola para que nosotros podamos encontrar cuáles son los misterios del reino que Dios quiere presentarnos el día de hoy y que nosotros podamos tomarlo, podamos aplicarlo en nuestra vida de tal modo que pueda haber un crecimiento espiritual, un crecimiento en nuestra vida, con nuestra relación con Dios y de tal modo que podamos atraer también a nuestra vida esas grandes promesas, esas bendiciones que Dios quiere derramar sobre usted y sobre mí, sobre su familia y todas las personas que escuchen esta palabra y que estén dispuestos a tomarlo y aplicarlo para que día a día podamos vivir dentro de la voluntad de Dios. ¿Y qué misterios encontramos en esta parábola? Vamos a ir viendo frases por frases de este versículo para que podamos entender qué nos quiere decir Dios. Número 1, en el reino la instrucción es un tesoro. En el reino la instrucción es un tesoro. Es algo que nosotros necesitamos entender el día de hoy. Dios quiere hablarnos acerca de ese tesoro y de esa instrucción que Él trae a nuestra vida. ¿Dónde lo vemos? Si vemos la primera parte del versículo que leímos, dice que todo escriba docto en el reino de los cielos. Menciona esa frase. ¿Qué era un escriba? Si nosotros retrocedemos un poquito en la palabra, nos vamos a dar cuenta que un escriba era aquel estudioso de la palabra, no solamente aquel que transcribía las escrituras, sino que las estudiaba, pero sobre todo las aplicaba. Es algo importante que un escriba debía tener, algo que en los tiempos de Jesús habían dejado los escribas. Los escribas más que otra cosa era nada más la transcripción de las escrituras, pero apoyaban a los fariseos en ponerle cargas a la gente que ellos mismos no querían vivir, no querían aplicar. Pero un verdadero escriba es aquel que aplica lo que está escribiendo, lo que está recibiendo de parte de Dios, lo que está escudriñando y sacando esa revelación para aplicarlo primeramente en su vida y después compartir con la demás gente. Y decía que era docto, una persona que es docta en alguna cosa, que se puede decir que es docto hablando de las escrituras, es que se ha pasado tiempo y ha alcanzado una sabiduría, ha alcanzado una madurez en lo que ha estado estudiando. De tal modo, hermanos, que podemos entender dentro de lo que hablamos el día de hoy acerca de la instrucción, que es un tesoro en el reino de los cielos,
también lamentablemente podemos decir que mucha gente no le gusta ser instruido. Hay mucha gente que no le gusta aprender. Le cuesta trabajo aprender y no por falta de capacidad, sino por falta de disposición. Las cosas que nos agradan normalmente lo aprendemos rápido. Pero las cosas que a veces requieren un compromiso y un tiempo, hay mucha gente que rechaza esa instrucción. ¿Por qué, hermanos? Porque la instrucción conlleva un compromiso. La misma palabra de Dios nos dice que al que más se le da, más se le demandará. De tal modo que mucha gente prefiere que Dios no le demande, permaneciendo en una ignorancia y no queriendo ser instruido en las cosas de Dios. Prefieren ser ignorantes, pero esa ignorancia no les evita que la palabra de Dios y que las consecuencias de lo que no hacen por desconocimiento no llegue a su vida. Por eso es importante que nosotros podamos saber. La misma palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Oseas que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento viene a través de la instrucción. Por eso es que si nosotros rechazamos la instrucción, dice la palabra y en el mismo libro de Oseas, que Dios también nos va a rechazar. Por eso es importante que nosotros tengamos un compromiso cuando queremos nosotros ser instruidos. No podemos enseñar lo que no sabemos. Es algo también que nosotros tenemos que entender. Hay mucha gente que le gusta opinar en una plática, pero que inclusive ni siquiera sabe de lo que se está hablando. Ni siquiera tiene el concepto claro de lo que se está hablando. ¿Qué es? Siempre decimos, y con todo respeto se lo digo, hay personas que se les conoce de esa manera, que son metiches, que se meten a escuchar y a querer opinar de algo que ni siquiera saben. Por eso es importante que nosotros no podemos enseñar algo que no sabemos. Por eso habla que el escriba tiene que ser docto, tiene que ser instruido. Eso es lo que nos dice la palabra. Por eso necesitamos aprender para poder enseñar. ¿Por qué? Porque la instrucción hay que desearla. Por eso dice aquí que la instrucción es un tesoro. ¿Quién no desea encontrar un tesoro? ¿Quién no desea poseer un tesoro? Algo que los demás no tienen, porque un tesoro, aparte de ser incalculable su valor, es único. Un tesoro no se parece a ningún otro tesoro. Cada uno tiene su característica y su situación propia, de tal modo que cuando nosotros somos instruidos tenemos que desearla como ese tesoro, querer adquirir el tesoro en nuestra vida, ese que nadie más podrá tener. Por eso tenemos que hablar de revelación, porque la revelación es un tesoro que Dios nos pone a la mano cuando nosotros estamos dispuestos a ir a la palabra, a escudriñar y poder sacar de ahí esos tesoros de los cuales Dios quiere que conozcamos. La mejor instrucción es la experiencia viva. Mucha gente, el tanto conocimiento teórico a veces se le olvida, o su memoria a veces no es capaz de retener, de tal modo que lo que hoy a veces se le enseña el día de mañana ya se le olvidó. Hay mucha gente que es así, pero cuando nosotros vivimos lo que nos enseñan, es más difícil que se nos olvide. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a ser especialistas en eso de tanto hacerlo. ¿A qué se le llama eso? Eso no es otra cosa que adiestramiento. Y cuando nosotros nos dejamos adiestrar, vamos a estar viviendo lo que en teoría estamos refiriendo, y eso es una bendición en el reino, que Dios nos hace vivir lo que nos enseña. ¿Por qué? Porque en el reino Dios te va a adiestrar. No tengas temor, no tengas miedo de las cosas que estás viviendo hoy en día, porque es el adiestramiento que Dios te está dando para el que tú cumplas el propósito por el cual te envió
a este mundo, por el cual te llamó, por el cual te tomó como ese pez que hablábamos en la entrega anterior, de que fuimos separados, puestos en la cesta de Dios, porque hay un propósito y por eso Dios lo que necesita es adiestrarnos. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos de gente a la cual Dios lo adiestró. Uno de ellos, y muy conocido, es el soñador, José, el hijo de Jacob. Ese fue un hombre que Dios lo metió en cada situación, que le sirvió como adiestramiento para lo que Dios quería, para el propósito que Dios tenía, porque él tenía que ir a gobernar un pueblo que no era su pueblo, pero que sin embargo a través de él iba a salvar a su pueblo. Y entonces Dios tuvo que llevarlo a adiestrar. Él encontró ese tesoro dentro del reino de la instrucción que recibió de parte de Dios. Por eso, hermanos, hoy te invito a que desees con todo tu corazón ser instruido por Dios, porque será una gran bendición para tu vida. ¿Qué otra cosa vemos en el reino de Dios? Número 2, en el reino se engendran hijos. En el reino se engendran hijos. El reino de Dios es para los hijos de Dios. No es para nadie que no sea un hijo de Dios. Dice la palabra en la siguiente frase de este versículo, dice que es semejante, ese escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Y si está hablando de un padre empieza a ser padre cuando empieza a engendrar. Por eso Dios nos está viendo, Dios te trata como hijo. La intención de Dios es verte y tratarte como un hijo. Y a un hijo, como padre, muchas veces hay que enseñar, hay que educar, pero también hay que corregir. Y por eso mucha gente a veces no le gusta, porque quisiera que Dios fuera todo amor. Pero dice la palabra de Dios que Dios al que toma como hijo, lo corrige. Dios al que ama castiga, dice. Y a veces en nuestro caminar, cuando nos equivocamos, a veces viene la vara de Dios para corregirnos, y eso es lo que a mucha gente no le gusta. Y otra de las cosas que a la gente no le gusta es que el hijo tiene obligaciones. El hijo tiene obligaciones dentro de casa, y si estamos trasladándolo al reino, como hijos nosotros tenemos obligaciones en el reino. Una de las obligaciones que un hijo tiene es el respeto a los padres. Dios nunca acepta y nunca va a permitir que un hijo le falte el respeto a los padres. Por eso uno de los mandamientos establecidos dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque es un mandamiento con promesa, dice la Biblia, porque entonces tus días se alargarán sobre la tierra. Ahí es donde entra la otra parte de nuestra obligación, que como hijos tenemos que honrar. Y honrar a un padre no solamente tiene que ver con la obediencia, no solamente tiene que ver con el respeto. Un padre es honrado por un hijo cuando ese hijo no deja que por culpa de él y de sus acciones se hable mal de los padres. Un hijo honra a un padre cuando ese hijo, sus acciones no dejan que la demás gente hable mal de un padre. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso nos permite dar un testimonio de hijos hacia la demás gente. Por eso, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que honrar a Dios, ¿qué? Haciendo que tus acciones no permitan que la gente hable mal de Dios. Hay muchos cristianos y mucha gente que no se acerca a Dios por culpa de los cristianos. ¿Por qué? Porque el mal testimonio que a veces damos de no ser verdaderos hijos. Y esa es parte de nuestras obligaciones. Con Dios hay que obedecerlo. Recuerden algo, a Dios lo que más le agrada es la obediencia. Esa es una parte de ser hijo. Pero también, hermanos, no todo es obligación.
El Hijo tiene derechos, también tiene privilegios de parte de Dios como nuestro Padre. ¿Qué privilegios tiene? Algo que Dios hace con nosotros. Dios nos cuida, Dios nos protege. Es algo que Dios hace. Hoy en estos tiempos que estamos viviendo, si usted es un hijo de Dios, usted tiene que saber que está bajo la protección del Padre. Esa es una de las seguridades que nosotros debemos de tener como hijos. Ese es uno de esos derechos. Como hijos tenemos el derecho de ser sustentados. Dios nos sustenta, Dios nos provee de todo lo que nosotros necesitamos. Por eso dice que si Dios viste a las aves, viste a las flores del campo de una manera hermosa, ¿cómo no va a estar pendiente de nosotros? Esa es una de las promesas que Dios nos da. Pero también como derecho, el Hijo tiene derecho a la herencia del Padre. Y no solamente, y aquí cambia un poquito algo, normalmente en el mundo, para que un hijo pueda disfrutar de la herencia de un padre, el padre tiene que morir. Pero en este caso tenemos a un Dios vivo, que no es un Dios muerto, y que Él quiere darnos, como comúnmente decimos, en vida. Quiere decir que Dios quiere bendecirnos en nuestra vida. Lo que cuando hablamos de la herencia, quiere decir que lo que es del Padre, también es del Hijo. Y es algo que usted tiene que también tener en su corazón y es parte del reino. Por eso les decía, el reino es para los hijos, porque los hijos son los que van a heredar el reino. ¿Se acuerdan cuando estudiamos acerca de las bienaventuranzas? Ahí es donde vemos que como hijos vamos a recibir una herencia, y dice la palabra de Dios, una herencia incorruptible, donde ni Elohim corrompen, dice la Biblia. Por eso es importante que nosotros podamos recibir esa herencia de parte de Dios. Pero también algo importante, el hijo debe sentirse hijo. El problema de mucha gente y de muchos cristianos es que no se sienten hijos de Dios. En una ocasión, les comento, me topé con una persona que empezaba a asistir a la iglesia donde yo estaba. Y después de un tiempo, pues se supone que él ya había recibido a Cristo en el corazón, había pasado a ser hijo de Dios, como nos dice el Evangelio de Juan. Pero él decía, yo no soy pueblo, ni me siento hijo. Y ese es un gran problema de mucha gente, que ni se considera pueblo de Dios, ni tampoco un hijo de Dios. ¿Dónde lo vemos? Hoy les voy a mencionar algo de otra parábola que en otra ocasión vamos a meditar más adelante. Todos hemos escuchado acerca de la parábola del hijo pródigo. Si nosotros nos damos cuenta, con todos sus errores, el hijo pródigo se sentía hijo. Mientras que su hermano, que disfrutaba de todo y que aparentemente se portaba bien, no se consideraba hijo. Por eso cuando el hermano menor regresa ya todo derrotado y el padre lo recibe, lo abraza, lo pasa y hace fiesta por él, el hijo mayor le dice, ¿cuántas veces, dice, yo he querido matar un becerro para mis amigos y no lo he hecho? Pero tu hijo, dice, que malgastó todo, vino y ahora le haces fiesta. En sus palabras nos damos cuenta que él nunca dijo, ese mi hermano, sino dijo, ese tu hijo. ¿Por qué? Porque él no se sentía un hijo de su padre. Por eso es que ni siquiera podía llamar a su hermano realmente hermano. Entonces hay gente que no se siente hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces pensamos que nuestros actos nos apartan de Dios. Es verdad, nos apartan, pero el problema está en que no queremos arrepentirnos para volver a tener esa relación con el Padre, para volver a restablecer mi condición de hijo con respecto a Dios como nuestro Padre. El hijo debe tratar a Dios como Padre. Es algo que también necesitamos entender. Si en el reino se engendran hijos, yo como hijo tengo que aprender a reconocer que Dios es mi Padre. El problema muchas veces del por qué no nos acercamos a Dios, no le pedimos a Dios, no confiamos en Dios,
es porque hacia Él no lo consideramos muchas veces nuestro Padre. Porque a un padre se le tiene confianza, se le platican las cosas, a un padre sabe que puedes contar con él, y muchos cristianos que se dicen cristianos muchas veces no consideran a Dios como su padre. Es algo que nos muestra esta parábola. ¿Qué otra cosa vemos en esta parábola? Número 3, en el reino es válido la innovación. Por eso es que le llamé a este tema innovando con experiencia. ¿Por qué les digo que en el reino es válida la innovación? Dice la siguiente frase de este versículo, que ese escriba, que es considerado como un padre de familia, dice que saca de su tesoro cosas nuevas. De su tesoro saca cosas nuevas. Pero aquí hay un problema muchas veces en las personas. Mucha gente le tiene miedo a lo nuevo, porque muchas veces lo nuevo es desconocido, y lo desconocido muchas veces por naturaleza nos da temor, nos da miedo. Por eso mucha gente le da miedo eso nuevo y no quiere experimentar cosas nuevas con Dios. La misma Biblia te lo dice. Si tú eres un hijo de Dios, dice Corintios, que los que están en Cristo nuevas criaturas son. Somos nuevos. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere mostrarnos cosas nuevas, pero muchas veces tenemos ese miedo, ese temor de ver esas cosas nuevas, ver lo nuevo. Por eso muchas personas se oponen al cambio, porque algo nuevo en ocasiones trae un cambio a nuestra vida, un cambio en nuestras costumbres, un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestra manera de actuar, y muchas veces estamos tan acostumbrados a la manera en que vivimos que no queremos un cambio. Somos conformistas. Hay mucha gente que se queja, como en otras ocasiones les he dicho, se queja de la forma en que vive, de la situación en la que están, pero tampoco quieren cambiar para que también la situación cambie en su vida. Llega un momento en que piensan que eso es lo que les tocó vivir y ni modo, me quedo con ello, cuando muchas veces no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es bendecirnos, es ayudarnos a salir de la situación en la que estaba. El salmista misma lo dice, que Dios los sacó del lago cenagoso, quiere decir que los sacó del lodo de donde estaba. Ese es el deseo de Dios, pero mucha gente le da temor a hacer un cambio en su vida. La innovación, tenemos que entender algo, la innovación no se opone a los principios. La innovación no se tiene que oponer a los principios de Dios. Ese es uno de los grandes problemas, que hay mucha gente que quiere innovar cosas en el reino que no están de acuerdo a los principios de Dios. Por eso algo también tenemos que entender, no se trata de que yo ponga cosas nuevas de lo que se me ocurre o de lo que copio con la gente, con el mundo, con las cosas que pasan. Yo tengo que ser guiados por Dios a través del Espíritu Santo para poder innovar, porque el más grande innovador es Dios a través del Espíritu Santo. La misma palabra de Dios en 1 Corintios 12 nos dice que Dios tiene una diversidad de operaciones. ¿Qué es eso? No es otra cosa que la capacidad que Dios tiene para hacer muchas cosas de muchas diferentes maneras. Esa es la capacidad de la inventiva de Dios, del innovar de parte de Dios. Y en la Biblia podemos ver grandes ejemplos de cómo se ha innovado sin cambiar el principio bíblico. Y uno de ellos se los pongo fácil. Todos conocemos la historia del Arca del Pacto. El arca que Dios le mandó a Moisés establecer en el pueblo, y a través de ello se manifestaba la presencia de Dios, de tal modo que el arca representaba la presencia de Dios, en el cual Dios quería entablar una relación, una manera de comunicación entre Dios y el hombre. Pues bien, pasado el tiempo, hoy en día, pues no, hermanos, nadie sabe dónde quedó el arca. Mucho se habla de ello, pero la Biblia no nos aclara.
Pero sin embargo, hoy en día, ¿quiénes son los que llevan la presencia de Dios? ¿Quiénes son esa arca de pacto en el cual Dios quiere manifestarse? Eso es usted y yo. Nosotros somos el arca del pacto donde la presencia de Dios hoy se manifiesta y a través del cual el pueblo es bendecido. Por eso, ¿quién es el que tiene que entablar esa relación? Usted y yo con Dios. Por eso, el principio bíblico del arca, ¿cuál era? La presencia de Dios y la relación entre Dios y el hombre. Ese principio permanece hasta el día de hoy. Lo único que Dios innovó es que ahora no es una caja de madera con oro, sino ahora es tu vida, es tu cuerpo, porque tú eres el templo del Espíritu de Dios. Ahora usted y yo somos esa arca que llevamos la presencia de Dios. Por eso Dios ahí nos muestra esa innovación que Él hace a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que yo entienda, en el reino Dios te da cosas nuevas. En el reino Dios quiere darte cosas nuevas, hermanos. No tengas temor de lo nuevo que Dios quiere poner en tus manos, quiere manifestar a través de tu vida. No tengas ese temor, al contrario, alza las manos y dile: Dios, aquí estoy. Muéstrate, muévete en mi vida, dame cosas nuevas, haz de mí un instrumento en tus manos y vas a ver cómo las cosas en tu vida, en tu relación con Dios van a cambiar y una innovación nueva va a venir a tu vida de parte de Dios. Por eso es importante la innovación. Pero número 4, hermano, ¿qué más vemos aquí? Que en el reino es importante la experiencia. En el reino es importante la experiencia. Es verdad que Dios te quiere dar cosas nuevas y que Dios quiere innovar, pero no hagamos a un lado la experiencia. Nosotros vemos en la última parte de este versículo que ese escriba docto en el reino de los cielos, que es comparado con un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas, dice que también saca cosas viejas, saca de su tesoro cosas viejas. Pero tenemos que tener cuidado, lo viejo no necesariamente es inservible. Lo viejo no necesariamente. Lo descuidado es lo que puede quedar inservible, pero lo viejo no es. Es más, hermanos, la misma palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 13, que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y lo más antiguo que podemos ver y podemos hallar en la tierra es la misma palabra de Dios, que aunque es viejo o antiguo en el sentido del tiempo, no es inservible, sigue siendo tan actual en nuestra vida como en los tiempos antiguos. Por eso es que lo viejo no necesariamente es inservible. La experiencia, hermanos, se obtiene con el tiempo aplicando lo aprendido. Si usted quiere tener experiencia, tiene que aplicar lo aprendido y tiene que dejar transcurrir un tiempo. No se trata de que salgo de la escuela y ya tengo toda la experiencia del mundo. El conocimiento lo tienes, lo aprendido lo tienes. Ahora te falta aplicarlo. Y ahí es donde entra el adiestramiento del que hablábamos al principio. Aplicar esa instrucción para entonces adquirir experiencias más. Si usted salió de la escuela, va a buscar trabajo, hay muchos trabajos en los que te dicen mínimo 2 años de experiencia. Pero sin embargo, hermanos, mucha gente hoy en día menosprecia la experiencia. Quiere cosas nuevas haciendo a un lado la experiencia, haciendo a un lado lo viejo que todavía funciona
los principios que todavía rigen nuestra vida, a veces queremos hacerlo a un lado por poner o meter cosas nuevas dentro del reino, y ahí hay que tener mucho cuidado. No podemos despreciar la experiencia, no podemos despreciar lo viejo para poder poner cosas nuevas que luego nos van a llevar a cometer errores. Porque muchas veces la experiencia nos permite evitar que nos equivoquemos. Una persona de la tercera edad, las canas, hermanos, no es simplemente por la vejez, es por la experiencia que va uno adquiriendo, y que hoy en día muchos jóvenes que quieren aplicar cosas nuevas no prestan oído a la experiencia de los ancianos. ¿Para qué? Para evitar que en tu caminar tropieces, te caigas o te golpes contra la pared. Y mucha gente de repente te dice, no, es que prefiero yo cometer mis propios errores, y lo que muchas veces el consejo es para que tú no sufras las consecuencias y que tu caminar sea mejor, para que avances más rápido. Y mucha gente lo ha despreciado. En la Biblia podemos encontrar al hijo de Salomón. Cuando Salomón muere y su hijo sube al trono, el pueblo se acerca y le dice, tu padre nos puso muchas cargas, hoy te pedimos que bajes esa carga y verás que tu pueblo te sirve con todo el corazón. Este varón fue con sus consejeros, los ancianos, la gente de experiencia, y la gente de experiencia le recomendó que les bajara la situación, la carga que ellos tenían, pero despreció ese consejo de los ancianos y fue con los jóvenes, sus consejeros jóvenes, con la gente que era de su edad, y la gente de su edad les dijo, no, ponles más cargas para que ellos vean quién manda en el reino. ¿Qué sucedió? El reino se dividió. Una tribu y media se le quedó a él, y la demás tribu, las 10 tribus y media más, se fueron con otro rey que se levantó después. Entonces nos damos cuenta que a veces cuando no escuchamos consejo de la experiencia, vienen consecuencias graves a nuestra vida, y hay mucha gente que desprecia los consejos con experiencia. Por eso este tema que hoy les presentaba, esta parábola, lo combiné y les dije innovación con experiencia, porque sí es verdad que tenemos que innovar, pero nunca haciendo a un lado la experiencia. Tenemos que seguir manteniendo la experiencia. ¿Por qué? Porque en el reino lo viejo es la base de lo nuevo. Todos conocemos la división que han hecho los teólogos con respecto a la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Pero si ustedes dan cuenta, todo es uno solo. Es la palabra de Dios. No podemos decir que el Antiguo Testamento hoy no aplica. Ni podemos decir que solamente el Nuevo nos debe aplicar. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento fue el fundamento del Nuevo Testamento. De aquí nos habla de lo que había que venir en los tiempos de Jesús. Por eso todo se complementa. La Biblia en sí es la palabra de Dios, sea Antiguo o Nuevo Testamento, sea el pacto o el pacto renovado, como es conocido también. Por eso es importante que nosotros entendamos que en el reino lo viejo es la base de lo nuevo. Por eso el día de hoy, hermanos, tenemos que entender algo. La innovación debe de ser con experiencia. Eso es lo que Dios desea y eso es lo que Dios nos muestra. Por esto este escriba doctor dice que no solamente sacó cosas nuevas, sino también cosas viejas, porque ambas tienen que estar en comunión. La innovación tiene que ser y debe de ser con experiencia. Por eso es importante que debemos renovarnos sin dejar los principios de Dios. Debemos renovarnos, pero sin dejar los principios de Dios. Y eso es lo que hoy quería yo dejar en tu corazón. No sé cómo ha sido tu vida, no sé qué está pasando en ella,
Pero yo sé algo que sí puedo estar seguro, es que tú deseas cosas nuevas en tu vida. Y esa te la va a dar esa relación que tú tengas con Dios. Cuando tú dejes que Dios te instruya, que Dios te trate como un hijo para que puedas innovar y puedas ver los principios de Dios en esa innovación y puedas ver la gloria de Dios. Y yo te invito a que el día de hoy, si no has caminado en esa voluntad, hoy lo puedas poner tu vida en las manos de Dios y juntos vamos a orar y entregar nuestra vida a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú has sido bueno. Tu amor y tu misericordia, Señor, se manifiestan todos los días. Todos los días quieres enseñarnos, quieres instruirnos, Padre. Ayúdanos a recibir esa instrucción, Señor, y que pueda grabarse en nuestro corazón. Pero tú dices y nos mandas a no solamente ser oidores, sino ser hacedores. Tú quieres entrenarnos, tratarnos como hijos. Tú eres nuestro Padre y quieres tratarnos como tus hijos, Señor. Permite que también nosotros, Señor, podamos recibir esa adopción de hijos y podamos verte como un Padre, Señor, que está pendiente de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver cosas nuevas, que realmente a nuestra vida venga la innovación, pero nunca dejando, Señor, tus principios bíblicos, nunca dejando la experiencia que nos has plasmado en las Escrituras, Señor, para que nosotros podamos caminar con pasos firmes, sabiendo de que tú vas con nosotros y que tu Espíritu Santo, Señor, está guiándonos y nos está llevando por el camino correcto, por donde tú quieres que nosotros andemos. Señor, te pedimos perdón si hasta el momento no hemos dejado que tú trates con nuestra vida. Si hasta el momento nos hemos resistido al cambio, a la instrucción, Señor, hoy te decimos con todo nuestro corazón, aquí está nuestra vida. Úsanos como tú quieras. Estamos en tus manos y queremos ser instrumentos de poder en esas manos que también son poderosas, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo que necesitamos entender, es verdad, Dios quiere que nosotros innovemos con experiencia. Podemos experimentar lo nuevo del reino solo si nos dejamos instruir por Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.